Municipal y Políticas Públicas, les da la más cordial bienvenida al conversatorio Realidades de la Migración y el Género en Chiapas, diferentes perspectivas. A continuación, presentaremos a las autoridades universitarias que hoy nos acompañan. Preside este evento y anfitrión del mismo el doctor Omar David Jiménez Ojeda, director encargado del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Sea muy bienvenido el maestro Roque Iván Velázquez Gutiérrez, coordinador general del Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas, CEDES. Agradecemos la presencia de invitados especiales. Está con nosotros la doctora Adriana Flores, ella es docente del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Sea muy bienvenida la licenciada María de los Ángeles Cruz Hernández, subsecretaria de Economía Social, en representación de la contadora María Mandiola, secretaria de Igualdad de Género del Estado. Sea muy bienvenida la licenciada María del Carmen López Galdames, en representación del maestro José Enrique Velázquez Moreno, rector del Instituto Hispano Jaime Sabines. Sea muy bienvenida la maestra Guadalupe Guillén Flores, en representación de la licenciada María Guadalupe Robelo Camilo, presidenta de Mujeres Abogadas en Chiapas. Damos la bienvenida a la licenciada Janet Gil Ardón. Bienvenida. A continuación presentaremos a los participantes de este conversatorio y me permitiré leer la semblanza de cada uno de nuestros participantes. Se encuentra con nosotros Selene Domínguez. Ella es actualmente presidenta del Frente Feminista de Chiapas AC y secretaria general del Pacto de Sororidad. Se ha desempeñado como coordinadora del programa Menores en Circunstancias Especialmente Difíciles en el DIF municipal de San Cristóbal de las Casas. Ha colaborado como secretaria municipal del Honorable Ayuntamiento de Las Rosas y como asesora de la Secretaria Técnica del Congreso del Estado, coordinadora del Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Comitán de Domínguez. Así también se ha desempeñado como directora de la Dirección de Desarrollo y Formación Juvenil del Instituto Estatal de la Juventud y asesora en materia de género en el IEPC. Sea muy bienvenida, Selene Domínguez. Se encuentra con nosotros Ana Isabel Nigenda Cervantes. Ella es licenciada en Derecho con maestría en Derecho, con formación en Constitucional y Amparo. Cuenta con especialidad en Migración y Asilo, con un enfoque de Derechos Humanos por parte del Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de la Luz, en Buenos Aires, Argentina. Actualmente se desempeña como Procuradora Municipal de Protección de Niñas y Niños, Adolescentes y la Familia del Sistema DIF del Honorable Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Es integrante de la campaña popular permanente contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas. Asesora legal en formación y capacitación del Centro de Asistencia y Defensoría de Mujeres en las Migraciones La Morada, proyecto del programa Género y Migraciones, con sede en Comitán de Domínguez y San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Activista certificada del Grupo Derechos para Todos en Amnistía Internacional México. Ha colaborado como consultora en proyecto de género y justicia en la Agenda de Naciones Unidas contra las drogas y el delito en Morelia, Michoacán, México. Sea bienvenida la maestra Ana Isabel Nigenda Cervantes. Se encuentra entre nosotros Cintia Vianey Reyes Sumuano. Es licenciada en Derecho por la Universidad del Tacaná en Tapachula, Chiapas. Cuenta con diplomado en Violencia contra las Mujeres desde los Derechos Humanos, el Género y la Interculturalidad. Cuenta con estudios especializados sobre violencia de género comunitaria en la región metropolitana del estado de Chiapas por la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres.
Actualmente es diputada local del Distrito 19 de Tapachula, Chiapas, del Honorable Congreso del Estado de Chiapas 2018-2021. Presidente de la Comisión de Promoción Comercial y Fomento a la Inversión y vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Social y Seguimiento del Cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Es secretaria de la Comisión de Igualdad de Género y vocal de la Comisión de Atención a la Mujer y la Niñez. Colaboró como abogada del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las entidades federativas para implementar y ejecutar programas de prevención de la violencia contra las mujeres para Indesol en Tapachula, Chiapas. Sea bienvenida la licenciada Cintia Vianey Reyes Sumuano. Está entre nosotros María Elisa García López. Es doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca, España, y autora, entre otras publicaciones, de la monografía titulada Familia y Migración, la complejidad de la migración familiar en el Estado contemporáneo, del editorial Tirant lo Blanche, y coautora del Manual de Derecho Constitucional, publicado por la Universidad de Salamanca, donde fungió como profesora de Derecho Constitucional y coordinadora de los cursos de posgrado en Derecho Constitucional. Estudió la maestría en Acción Solidaria Internacional y de Europa en la Universidad Carlos III de Madrid y la maestría en Derecho Migratorio y de Extranjería en la Universidad Autónoma de Madrid, ambas becadas por excelencia académica. Actualmente se desempeña como profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas y es la secretaria académica del mismo instituto. Sea bienvenida la doctora María Elisa García López. Está entre nosotros Ana Isabel Pérez Navarro, licenciada en Relaciones Internacionales por parte del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores del Occidente, en Guadalajara, México, y cuenta con maestría en Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación con enfoque en la Relación Unida Europea y Latinoamericana, por parte de la Universidad de Guadalajara y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España. Actualmente se desempeña como asociada de protección y servicios comunitarios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Tapachula, Chiapas. Se ha desempeñado como subcoordinadora del Programa de Prevención e Innovación Social para el Desarrollo de la Juventud, por parte del Instituto de la Juventud en Zapopan, Jalisco, México, y como consultora para evaluar el programa y las capacidades financieras en Burún, África, entre otros. Sea bienvenida la maestra Ana Isabel Pérez Navarro. Y antes de presentar a quien ha de moderar este conversatorio, sea bienvenida la maestra Guadalupe Palacios Gómez, jefa del Departamento de Género de la Universidad Autónoma de Chiapas. Bienvenida. Para moderar este conversatorio contamos con la presencia de Laura Eloina Moreno Nango, licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas. Actualmente se desempeña como investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, donde realiza estudios de género, derechos de las mujeres y derechos humanos. Forma parte del Sistema Estatal de Investigadores de Chiapas. Realizó una estancia en España para realizar el curso de especialización en la tutela de los derechos fundamentales en las democracias actuales, impartido por la Universidad de Salamanca, y una pasantía en el Centro de Asesorías y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica. Cuenta con una certificación en género, reforma a la justicia civil y justicia restaurativa por la Universidad Autónoma de Chiapas y la Asociación Articulación Ciudadana para la Equidad y Desarrollo AC. Sea bienvenida la maestra Laura Eliano Moreno Nango. Por último, cedemos los micrófonos a la maestra Laura Eloina Moreno Nango para que dé inicio al conversatorio. Hola, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Es un
gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por tomarse este tiempo. A nuestras participantes, esperamos tener un debate muy enriquecedor. Y antes de comenzar, quisiera dar las gracias al doctor Omar y al maestro Roque Iván por la ayuda y la gestión en la organización de este conversatorio, y también a las maestras Grace, Dulce y Maite, que han sido las coordinadoras de este conversatorio. Muchísimas gracias. Bueno, para empezar les voy a explicar la dinámica de este evento. Este evento tiene quiere tener la esencia de no ser algo muy rígido, sino que es una charla muy enriquecedora en la que todos podamos salir con muchísimas nuevas perspectivas y conocimientos, y sobre todo tener una visión de la realidad de la migración y el género en el estado de Chiapas. Tenemos unas preguntas que les vamos a ir haciendo, las pueden contestar de acuerdo al área de su conocimiento. No es obligatorio que las contesten todas, no hay un tiempo límite para dar sus respuestas, pero sí tenemos nada más como 1 hora para este conversatorio. Ya yo les iré indicando el tiempo. Yo creo que nos vamos a pasar un poquito, pero bueno, la primera pregunta es como para conocerlas un poco, y quisiéramos saber actualmente qué están haciendo y cómo desde su trinchera están contribuyendo a estas cuestiones de género y la migración. No sé quién se apunta. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en mi caso es bastante reciente el trabajo que he estado realizando. Sobre todo es con algunas organizaciones, específicamente aquí en Tuxtla Gutiérrez, con una ayuda para ti, mujer migrante, que está por acá su presidenta, mi amiga Janet. Y bueno, a mí me gustaría comentar que creo que aquí entre nosotras hay una compañera que es migrante. Sin embargo, es importante que hayan voces de mujeres que están viviendo esta situación. Nosotras podemos hablar desde lo que vemos, desde lo que trabajamos, desde lo que estudiamos. Sin embargo, no estamos hablando desde una realidad que nos duela y nos atraviese. Tenemos la perspectiva, la trabajamos, tratamos de apoyar en algunas acciones a las compañeras. Sin embargo, no es algo que vivamos en nuestro día a día. Entonces, en el caso mío, empecé a trabajar con las compañeras, apoyándoles sobre todo para poder acceder a mantener sus espacios, sus albergues, de manera pequeña, porque pues ciertamente no tenemos como esta infraestructura o todo este poder de hacer llegar todo el apoyo que quisiéramos. Sin embargo, pues esa ha sido la colaboración. Y en la reciente migración que tuvimos, pues vimos una crisis muy grande, no solamente del gobierno, que no podía atenderla, sino también de la sociedad. Creo que en Chiapas hemos tenido una cultura de darle refugio, de darle asilo a las personas migrantes. Para ello consta a través de diversas comunidades asentadas en nuestro estado y diversas colonias también. Sin embargo, en ese momento nos preguntamos qué ha sucedido con la sociedad, porque no es solamente una cuestión de gobierno, ¿no? ¿Qué ha sucedido con la sociedad? Que no estamos aceptando a todas estas personas que están migrando por diversas razones desde sus espacios. Entonces, justamente preocupada por eso es que decidimos acercarnos a las organizaciones y comenzar a colaborar para solicitar a la gente esta solidaridad. Y pues ahí es donde pudimos darnos cuenta de todas las violencias que están atravesando diariamente a estas mujeres. Buenos días, nuevamente también agradecemos la colaboración. Antes de entrar de lleno al tema de lo que hacemos por parte del ACNUR como Naciones Unidas, pues también es importante enfocar que nuestro mandato va hacia las personas, que no solo es una cuestión de migrar, es una cuestión de protección internacional. Y sí quisiera que quedara esto pues muy claro, ¿no?
no estamos hablando ya solo que una persona se tiene que movilizar por una cuestión laboral, por una cuestión de mejorar su nivel de vida, sino estamos hablando de este fenómeno que estamos teniendo de personas que llegan huyendo de sus países porque su vida y su seguridad está en riesgo. Casi el 50% de esta población son mujeres. El 70% de la población incluye mujeres, niños y niñas. Y pues el 65% más de esta población está en Chiapas. Son personas que vienen principalmente de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, de Nicaragua. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Primero, brindar la protección internacional. Esa es la principal herramienta que nosotros podemos utilizar para que estas personas, estas mujeres, puedan realmente estar a salvo en nuestro país y principalmente en Chiapas. Después buscamos soluciones duraderas para su integración, ya sea aquí en México o si hay una posibilidad de retorno a sus países. Entonces, dentro de estos programas, pues simplemente, primero, es identificar las necesidades. Trabajamos muy de la mano con el gobierno a los 3 niveles, con sociedad civil, con la localidad. Porque para lograr este trabajo tenemos que invitar a la comunidad local a que se una, a que entienda lo que está sucediendo y que nos apoyen, porque pues esto es que nos afecta a todos los que estamos aquí en Chiapas, y es entender lo que está sucediendo. ¿Qué buscamos? Primero, pues acceso a servicios. Muchas de las mujeres que llegan también en esta situación han sufrido violencia de género. Sus principales persecutores muchas veces están en su casa, son sus propias parejas, venidos de pandillas, situaciones de violencia, se les ha obligado incluso a ser reclutadas también por las propias pandillas. Entonces tenemos que tener un trabajo muy integral. Por eso la importancia de la colaboración de todos. Hay un trabajo psicosocial muy fuerte por parte de las organizaciones que trabajan con el ACNUR, un trabajo jurídico también de asesoría, porque muchas veces ni siquiera saben que tienen el derecho a solicitar asilo en México. Y esta es una parte muy importante también, la información. Yo creo que de ahí partimos a muchas cosas. Y pues también por medio del apoyo a sociedad civil, pues hacemos este grupo de confianza de mujeres, a las niñas también, que puedan también acceder a la educación. Desafortunadamente, del entorno de donde vienen, muchas de ellas no han tenido acceso a educación, vienen con niveles muy bajos educativamente hablando, y también porque nadie les había presentado esta oportunidad de poder estudiar, de poder desarrollarse. También pues trabajamos para que tengan capacitación técnica, para que puedan en un momento dado acceder a un empleo digno, que también no quiero tampoco tomarme todo el micrófono, hay mucho trabajo y muchas cosas que se están haciendo, pero pues principalmente es que conozcan que pueden tener esta protección internacional, que conozcan que tienen derechos y servicios en México, y que sepan pues que aquí hay toda una red de apoyo que ya existe a nivel local, porque no queremos crear sistemas paralelos, sino la integración de lo que tenemos. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos los presentes. Igual, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí y gracias a todos los organizadores. En mi caso, yo actualmente estoy en una trinchera académica. Soy profesora de esta universidad, profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH. Durante mucho tiempo me he ocupado y preocupado del tema de la migración. Cuando yo estudié en España, como salió antes en las reseñas curriculares, fue el tema que más me apasionó y le dediqué muchísimo tiempo y me especialicé en Derecho Migratorio, Derecho de Extranjería, Asilo y Refugio. En España tuve la ocasión de colaborar con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y luego, por circunstancias de la vida, mi marido es mexicano, me vine a México, así que yo aquí sí quiero hacer una aclaración, porque comentaba una de las ponentes que aquí hay un migrante. Seguro que hay muchas más migrantes, porque migrantes, si utilizamos la expresión de la migración internacional y que cruzan una frontera internacional, yo también soy migrante, pero claro, yo he tenido un proceso migratorio bastante privilegiado porque tomé una decisión libre, autónoma, una decisión que además no estaba priorizando inquietudes económicas. Yo era profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca, me iba bien, y me vine por motivos personales. Me casé con un mexicano que conocí haciendo el doctorado en España. Entonces, quiero decir que dentro del proceso migratorio
tenemos también que reflexionar por qué, y esto es algo que solo he visto aquí, por qué solamente utilizamos migrante para las personas que vienen en las peores condiciones, porque también aquí el lenguaje está reflejando nuestros miedos y nuestros ciertos, y lo quiero decir con todo el respeto, los estereotipos que estamos también de nuevo dando. Entonces yo también me considero migrante, todavía no tengo la nacionalidad mexicana, pero obviamente he venido con un proceso regular, tranquilo, y aún así, porque esto sí está muy estudiado en países que tienen larga tradición migratoria de migración interna, la migración, incluso en buenas condiciones, es un proceso psicológicamente muy duro. Es decir, la migración en sí misma considerada es un factor de riesgo en salud mental. Y yo, de hecho, mi peor año en la vida fue mi primer año, porque de golpe tenía 1000 estresores y mi capacidad de adaptación no daba para tanto, en buenas condiciones. La migración que estamos ahora recibiendo irregular en México es una migración en condiciones extremas, por todo lo que ya comentaba Ana Isabel. Es decir, la mayor parte de personas que vienen con causas muy complejas mezcladas que hacen sinergia entre todas ellas, donde hay un componente muy fuerte de pobreza, violencia que están sufriendo en primer lugar dentro de sus familias, y además en los países del Triángulo Norte de Centroamérica la migración ha atravesado estos países, es decir, la mayor parte de las familias están desestructuradas ya por la migración, con lo cual los niños han quedado al cuidado del tío, de la bisabuela, y además en un contexto de altísima violencia de un Estado secuestrado por familias que están en colusión con el crimen organizado transnacional. Es decir, estamos hablando de circunstancias tan difíciles que las tipologías migratorias tradicionales se nos vienen abajo, porque la mayor parte de las personas que están migrando actualmente se sabe que hay situaciones de violencia extrema, es decir, que ya no se migra para tener una mejor calidad de vida, se migra para poder preservar la vida, algo que estamos impactadísimos, porque esto pasó a fines de la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza todo el movimiento de preocupación por los migrantes, cuando surge el ACNUR y cuando empieza el derecho internacional de los derechos humanos a preocuparse por estas misiones. Bien, para no quitar el tiempo a las compañeras, solamente quiero decir que actualmente el instituto estamos iniciando un proyecto de cátedras que nos dio el CONACYT para el estudio de la protección de las niñas y mujeres migrantes, y a su vez la semilla de este proyecto viene de una experiencia profesional que tuve en Tabasco desde fines del 2016 a lo largo de todo el 2017. Estuve al frente del primer albergue para la atención de niñas y niños migrantes no acompañados que tenían un modelo de puertas abiertas, porque esto es bien importante. Hasta hoy es el único albergue con modelo de puertas abiertas. ¿Esto qué significa? Que cuando los niños salen de estaciones migratorias, porque muchos niños son detenidos allí, y aunque la ley está llena de eufemismos y se dice que es la presentación, la ley técnicamente habla de presentación, pero es un modelo de detención que hasta el momento no ha encontrado alternativas sólidas. La mayor parte de los niños interceptados por migración son detenidos en estaciones migratorias. La mayor parte de las estaciones migratorias ya tienen módulos especiales para la atención de niños, o concretamente niños no acompañados, que es el fenómeno más extremo, más sangrante de la vulnerabilidad. Entonces, lo que se pensó en el gobierno del Estado de Tabasco, y además tuvimos siempre apoyo constante, tanto de ACNUR y de UNICEF, de priorizar entre las necesidades tremendas que había la protección de aquellos niños que habían iniciado ya el procedimiento de asilo y que entonces salían de la estación migratoria y pasaban a un albergue. También es importante decir que muchos niños, que la mayoría tienen condiciones para obtener el refugio, por las condiciones en las que están las estaciones migratorias, por la lentitud de la comarca, está atiborrada de trabajo, y porque además el procedimiento prevé como mínimo 3 meses, los niños se desesperan y no quieren ya, porque lo que quieren es salir de la estación migratoria, y muchos niños que tendrían derecho a tener la condición de refugiado, no solamente a solicitarlo, que todos lo tienen, se desesperan y se van. Es decir, esto también es un detalle bien importante. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Agradezco la invitación. Para mí es un verdadero privilegio y un honor estar con todos ustedes y compartir la sala con mujeres tan exitosas e inteligentes en cada una de sus trincheras. De manera personal, mi trinchera es legislativa y me gustaría hacer la aclaración que en los temas de migración lo regula principalmente el Poder Legislativo Federal, quienes son ellos los que realizan las iniciativas de ley en temas de migración. Sin embargo, eso nos permite a nosotros como legisladores locales exhortar para la creación de iniciativas y reformas de las leyes migratorias y puedan salvaguardar y reflejar los derechos humanos
de las y los migrantes y de manera especial la mujer migrante, las adolescentes, las niñas y niños, porque no hay que olvidarnos también de ellos. Nuestra participación es salvaguardar los mecanismos de protección y dar seguimiento a que los protocolos del Instituto Migratorio los lleven a cabo conforme a lo que la ley emana. Y necesitamos nosotros también como legisladores poder vigilar que todo eso sea aplicado conforme a derecho y obviamente salvaguardar los derechos humanos de las y los migrantes. Por el momento digo, porque la pregunta abona a la perspectiva conforme a la trinchera, ya vamos a ir adentrándonos en el tema un poquito más. Muchas gracias. Bueno, pues yo tengo un poco más de 10 años trabajando en la defensa de derechos humanos y pues comencé en el estado de Chiapas, en la zona norte selva, viendo una cuestión también de movimientos internos que hasta la fecha sigue esta guerra de baja intensidad que desde el 1994 pues se ha estado manifestando. Se estaban documentando casos de mujeres donde estaban migrando por esta situación de violencia estructural, ¿no? Porque sabemos que Chiapas tiene una ubicación estratégica, o sea, muy, muy importante para el país, porque es una de las puertas de entrada, ¿no? Entonces, estamos hablando que de 4 estados de la República por donde se puede o pueden entrar las personas en contexto de la movilidad humana. 18 de las 23 puertas de entrada están en Chiapas, ¿no? Entonces, Chiapas tiene un componente pluriétnico y multicultural que es importante atender y que como Estado, pues yo creo que nos está faltando, ¿no? No solamente al Estado de Chiapas, sino pues al Estado mexicano, ¿no? Hay políticas que se han estado desarrollando y bueno, por fortuna la ley de migración es bastante progresiva, pero como decía la doctora, pues está llena de eufemismos, ¿verdad? Que no permiten que las personas migrantes, en específico mujeres o niños, puedan alcanzar esa regularización migratoria que están necesitando, ¿verdad? Y si no tienen una regularización migratoria, pues es muy difícil que las personas puedan acceder a derechos, ¿no? Muchas personas vienen huyendo de esta violencia estructural que existe en los países que son estados fallidos, ¿verdad? Tenemos el ejemplo del Triángulo del Norte de Centroamérica, pero también estamos recibiendo gente de Venezuela, también tenemos personas que están de otros continentes, que migración les llama extracontinentales. Estamos hablando de los países del norte de África, del Cuerno, ¿no? Que también están viniendo a México, que están llegando y que han cruzado desde Brasil, Panamá. Imagínense todas las vejaciones que ya traen hasta llegar a Chiapas. Y vienen y se encuentran con una política migratoria xenófoba, racista y discriminatoria, que lo único que ven es, es un migrante, es un criminal y te vas a estación migratoria. Entonces, todavía nos falta mucho desarrollar en esta materia, que no haya ingreso al país o que haya que se elimine la sanción por ingreso irregular, porque la mayoría de las personas pues estamos hablando de contextos de pobreza extrema que vienen huyendo del país y que muchas veces pues no tienen el tiempo para irse a un consulado y entrar con un visado a nuestro país. Entonces ahí es donde nosotros vemos la complejidad, ¿verdad?, de los flujos migratorios que se están dispersando por todo Chiapas. También uno de los factores que es muy importante mencionar es la militarización, ¿no? Porque cada punto de entrada está pues totalmente militarizado, ¿verdad? Estamos desde 1994 militarizados, entonces también eso hace que muchas de las personas que entran a México no puedan entrar por puntos oficiales, por el temor que tienen, ¿verdad? En sus países saben que un militar pues es parte de la patrulla, no sé, de control o de limpieza social, entonces también no hay este tipo de confianza en las instituciones
por lo tanto utilizan puntos ciegos y se enfrentan a pues sufrir muchas vejaciones más a sus derechos humanos, ¿verdad? A que sean secuestrados, a que sean violentadas sexualmente, en el caso de las mujeres, niños y niñas, y también ha habido casos de hombres, ¿no?, que también han sido violentados sexualmente por parte de militares, policías o personas que se hacen ostentar como el aparato de poder que nosotros tenemos, ¿verdad? Eso es en general de lo que pudiera yo decir. Desde esta trinchera que ahora me encuentro, porque pues como ya les había comentado, tengo casi 11 años trabajando en el tema de defensa de derechos humanos, nos conocemos muy bien los procedimientos, hemos hecho exigencias en Comisión Interamericana, en la Corte Interamericana también, o sea, se hacían trabajos de incidencia desde organización de la sociedad civil, pero ahora, bueno, me toca estar desde esta otra trinchera que es la Procuraduría, y aunque nosotros somos una autoridad administrativa, y eso es lo que siempre me reclaman jueces y demás, fiscales, nuestra función, o bueno, al menos mi función como procuradora, tiene que ver con la defensa de derechos humanos de los niños y niñas y adolescentes, y pues obviamente también sus familias. Entonces, eso me da pauta a tratar de acompañar, defender y garantizar en todo momento sus procedimientos, ya sea judiciales, administrativos, ¿no? Entonces, nos han tocado casos de niños, niñas solicitantes de la condición de refugiado, y pues como Procuraduría tenemos ese papel, ¿no?, de la representación en suplencia. Entonces podemos garantizar en todo momento pues el resguardo, que los niños estén bien, que tengan acompañamiento psicológico, legal, y pues puedo decirles que ya tuvimos un primer caso positivo. O sea, la Comar, pues digo, no la protección complementaria, perdón, no el refugio, no el estatus de refugiado, pero sí la protección complementaria. Siento que hubo una falla en el análisis porque todavía nos falta tener esa perspectiva de género dentro de las resoluciones que se emiten, al menos en la Comar. No le reconocieron persecución basada en género porque, bueno, el persecutor era un pandillero y era su padre. Entonces hay elementos que se contrarrestan y dejan de ponerle fuerza a algo que está siendo una situación real en toda la niñez y adolescencia en Honduras, en El Salvador, en Guatemala y hasta en México, que estamos nosotros acompañando siempre los procedimientos y acompañando declaraciones en las audiencias a las niñas, y cada vez refieren abusos sexuales, violaciones por parte de padres, amigos o conocidos, ¿no? Entonces, creo que es una realidad que se está viviendo en toda la región, no solamente es en México o en el Triángulo del Norte de Centroamérica, sino ya es una problemática mundial, ¿no?, que sí tenemos que poner mucho énfasis, y que, bueno, quizás mi perspectiva o el enfoque que yo tengo de derechos humanos y la perspectiva de género, que aún estoy en proceso de formación, yo siento, ayuda a que nosotros podamos comprender el porqué de las situaciones de cada niña, adolescente o mujer que llega a nuestras oficinas a solicitar algún servicio para regularización o un apoyo asistencial, ¿no? Eso es lo que podría decir desde... Bueno, le agradecemos mucho a nuestros participantes. Ahora quisiera que nos comentaran un poco, y pues midiéndonos un poco en el tiempo para dar espacio a todas las participantes de expresar sus opiniones. ¿Cuál consideran que es el impacto social de los movimientos migratorios y, en su caso, qué efectos jurídicos tienen? ¿Cuál consideran que es el impacto social de los movimientos migratorios y, en su caso, qué efectos jurídicos conllevan?
bueno, como repetí hace rato, nos estamos viviendo hoy por hoy una movilización humana sin precedentes. Teníamos hasta el 2016 65.5 millones de personas en todo el mundo moviéndose por la violencia estructural que existe, ¿verdad? Entonces, yo creo que el impacto social que está teniendo esto, pues sabemos que hay guerras declaradas en algunos países y conflictos internos en algunos otros países, al menos en Centroamérica. Podríamos considerar que la presencia de las pandillas y crimen organizado pues está hablando de estados fallidos, como lo decía hace rato. Ya no, el tejido social se está rompiendo o está completamente roto, por lo tanto la gente está saliendo de manera masiva, ¿no? Lo importante que hay que rescatar de esta situación es que las personas se están organizando, ¿no? Las personas se están organizando y están saliendo como un éxodo, ¿no? Lo veíamos antes. Lamentablemente, pues, la xenofobia que se presenta está generando actos discriminatorios y racismo y violencia también en contra de la población migrante, porque pues también hay un mal manejo de los medios de información que dan una cara pero no dan todas las dos caras de la moneda, ¿verdad? Entonces yo siento que el impacto social que está teniendo es de rechazo, ¿no? No queremos a los migrantes, no queremos a las personas que vienen de fuera, porque siempre vamos a tener miedo al otro. Hay siempre la falta de reconocimiento hacia ese otro porque creemos que viene a quitarnos algo. Cuando las personas migrantes vienen y también están aportando, ¿no? También trabajan en las fincas, también hay gente que está dejando sus remesas, nos llevamos de las remesas, ¿no? Entonces la población también está haciendo que ese dinero circule en México y no lo estamos viendo. Están dejando aportes en la ciencia, en la agricultura, ¿no? Ese café que nos tomamos, hay tantas cosas, ¿no?, que podemos decir, pero el impacto que causa el ver que tantas personas están entrando y que el mismo gobierno también con sus campañas pues estamos tratando de proteger a cualquier persona por el hecho de ser personas sin importar su condición. Entonces también eso genera un rechazo. ¿Y por qué a mí no me lo das? ¿Por qué se lo das a él que viene de fuera? Si él es un delincuente, si él es un marero, ¿verdad? Entonces, o es una prostituta, porque llega a suceder que tenemos esos estigmas. Nos movemos a través de estigmas de que todas las mujeres hondureñas, salvadoreñas son prostitutas, las guatemaltecas son sirvientas, pero no vemos más allá. O sea, no se ve la trata de personas, ¿verdad? La esclavitud forzada, toda esa serie de situaciones que también trae el trabajo con mujeres. No lo estamos viendo o no lo queremos ver. Entonces, ese es el impacto que nos causa de rechazo, de decir que nos están quitando lo que es nuestro, cuando, bueno, hay demasiado presupuesto etiquetado por parte de, también podría decir Ana Isabel, hay presupuesto que viene de otros rubros que se designan para estas personas, para su integración o para su reintegración, ¿no?, para la asistencia. Entonces, siento que tendríamos que ponernos en el zapato del otro para decir, bueno, esas personas no vienen gratuitamente. México tiene la obligación y la responsabilidad de atender a las personas en contexto de movilidad humana. ¿Por qué? Porque tiene firmados convenios, tratados internacionales en la materia que lo comprometen. Sí han habido quizás malas decisiones que se han tomado desde las altas esferas, porque México no tiene por qué ser un tercer país, ¿verdad? Pero sí tiene que atender a la población migrante y a la población refugiada. Entonces, invitarlos, ¿no?, a todos a conocer la realidad de que se está viviendo. A veces nos llenamos de información que no es real
y de cifras que no son reales. Si ustedes checan los periódicos, bueno, yo trabajé en contextos de fronteras, entonces en fronteras siempre va a ser la violencia más extrema que se puedan imaginar. Lidiamos con tratantes, lidiamos con el crimen organizado, estamos entre defensores, organismos internacionales y demás, pero también está la xenofobia, ¿no? En los periódicos van a escuchar violó a una mujer migrante nicaragüense, no podemos más con los morenos, ¿no? Asaltaron un hondureño, mujer muerta hondureña. O sea, siempre va a ser el amarillismo en contra de la población migrante, ¿no? Y aunque desde sociedad civil se trataba de trabajar con medios de comunicación, era imposible quitarles el estigma, ¿verdad? No puedes poner un hombre o una mujer sin decir que es migrante, sin decir que tiene esta condición, porque le enalteces, ¿no? Y estás discriminando desde ese momento. Entonces, pues ya dejo la reflexión y si quieren decir algo más. Bueno, como comentaba la licenciada Ana Isabel, es correcto, el tema de la migración, digo, no es un tema de moda, no es un tema que se esté dando muy fresco en estos días. La migración ha sido de años milenarios, no nada más que antes se daba de manera unitaria o por grupos pequeños de personas y no se miraba esa demanda tan grande, ¿no? Inclusive el Instituto de Migración ha compartido que no se da abasto para tanta atención, ¿no? Por los grupos tan grandes de personas que ingresan al país. Pero creo que un país informado es un país preparado. Y México no está informado lo suficiente, lo comentaba también la licenciada. Las estadísticas no son las reales, los medios de comunicación no nos dotan de información eficiente, verdadera, son cifras alteradas, son datos que, como bien se comenta, se tiene ese estigma, ¿no? Que por ser migrante es malo, que por ser mujer tiene que darle un trato indigno. Y quiero hacer mención, como poner un ejemplo, en Tapachula hace unas semanas, cuando dos elementos de la Policía de Seguridad Pública Municipal perdieron la vida en el uso de sus funciones, desconocían que la persona que les privó la vida de una manera cobarde contaba con un arma de fuego. Entonces ellos no activaron su protocolo de acción para poder defenderse. Quienes vieron las redes sociales, circuló un video en donde la persona sacó un arma mientras no se daban cuenta y de manera cobarde les dispara. Según las carpetas de investigaciones, arrojan que la persona que privó de la vida a esos elementos es de nacionalidad hondureña. Vamos a poner otro ejemplo, ¿no? Entonces empieza ese amarillismo, esa zozobra de la sociedad de decir, bueno, ¿a qué vienen? No se puede generalizar, ¿no? De que todos los migrantes vienen a dañarnos o vienen a delinquir. Sin embargo, valdría la pena poder tener un registro delictivo o insertar algún sistema para poder generar un diálogo con los países vecinos, para poder nosotros también tener esa información. ¿Cómo saber si la persona que ingresa trae las buenas intenciones? ¿Cómo saber si solo vamos a ser un país de tránsito y ellos van a otro país de destino, si quieren realmente trabajar, si quieren realmente generar, no sé, alguna cadena delictiva dentro de nuestro país? Lo desconocemos. Y yo creo que valdría la pena informarnos, tanto como sociedad, porque la zozobra está en la sociedad, ¿no? Y también el gobierno, es nuestra responsabilidad de salvaguardar siempre los derechos humanos de ellos, ¿no? Porque también la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos por parte de la ONU lo manifiesta. Entonces no podemos hacer caso omiso sobre eso. Bueno, yo estoy básicamente de acuerdo con todo lo que han dicho las compañeras, pero creo que han puesto el dedo en la llaga en el aspecto más sombrío, ¿no? Entonces, a mí me gustaría reflexionar más profundamente por qué. Y antes voy a hablar de las luces, porque antes de hablar de las sombras, ¿vale? ¿Cuáles serían las luces? Los efectos sociales, que entiendo que es la pregunta, están determinados por múltiples componentes, pero en primer lugar por la magnitud de los flujos migratorios que lleguen, por las características socioeconómicas de esos flujos,
y por las modalidades de los flujos. Aquí nos está llegando, sobre todo vía frontera sur, una magnitud que ha crecido mucho, por lo tanto ya empieza un poco el miedo, y además con características socioeconómicas muy duras, es decir, son los pobres entre los pobres y los desplazados entre los desplazados, ¿vale? Y hay un componente que también hay que tener en cuenta, que es el componente de la seguridad en los países de origen, es decir, estamos hablando de países de origen que, como decía muy bien Ana Isabel, perdieron la capacidad del propio Estado de proteger a sus propios ciudadanos. Eso es algo gravísimo, es decir, estados secuestrados por agentes persecutores que ya no son el propio Estado, sino particulares que escapan al control del Estado. Es el más difícil todavía, ¿vale? Pero hay que meter el componente también del país de acogida. México se asume como país de tránsito, pero si además metemos el componente de Estados Unidos y la política migratoria de cero derechos de Donald Trump, estamos haciendo un tapón. Yo la última noticia que tengo es que en frontera norte hay 76.000 personas, migrantes irregulares, tapados. Y eso está ahí. Es decir, ¿qué pasa con la sociedad acogida? No somos malos ni buenos, habrá de todo. Tenemos nuestras luces y nuestras sombras. Voy a poner de ejemplo lo que pasó en Europa. En Europa, donde no hay los contextos socioeconómicos tan difíciles como aquí, la llegada de una migración que ha sido menos abrupta ha destapado lo peor de la sociedad. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que la migración saca lo mejor y lo peor de las personas. Ejemplo, cuando nosotros abrimos el albergue, muchas personas venían voluntarias a darnos su tiempo y todo para ayudarnos a atenderlos. Teníamos de todo, hasta profesor de música si queríamos gratis. Pero por otro lado venían otras muchas personas a decirnos, bueno, ¿y yo por qué con mi dinero público tengo que consentir que se priorice a niños extranjeros cuando están tan mal los nuestros? En el fondo, si uno está escuchando sin prejuicios, es verdad que el niño mexicano tiene unas situaciones muy difíciles. Y luego ahora vamos a meter más datos. Lo que nos está diciendo los últimos datos de la Coneval es que la población mexicana está en más de un 50% en situación de pobreza. Eso es dramático. Es decir, estamos en una situación peor que cuando llegaban y cuando siguen llegando los flujos migratorios a Europa, donde no hay esas cifras de pobreza. ¿Qué pasa en el imaginario colectivo? Los migrantes entran en competición ¿con quiénes? Con los más pobres de la sociedad receptora. Y eso también se vale. Los más pobres de la sociedad receptora no son malos, no son gente con ganas de ser xenófobos, pero que es gente que lo poco que tiene no tiene ganas de compartirlo. Es decir, no estamos hablando de buenos o malos, esto es la realidad. ¿Por qué digo esto? Porque hay una cosa que viene de la psicología y a mí me gusta mucho, y a veces lo digo en mis clases. ¿Qué es esto de la sombra? Ya hemos dicho las luces, no las he dicho. Las luces son casi siempre efectos muy positivos. Económicamente hay mayor crecimiento económico, aunque los migrantes, porque sean pobres, no puedan pagar impuestos. El hecho de consumir productos de aquí significa que también por vía indirecta, a través del IVA, el Estado está recibiendo ingresos. Es decir que, vamos a ver, los efectos son básicamente positivos. Hay un crecimiento demográfico, en el caso de Europa, es bueno que llegan porque tenemos una sangría demográfica, nuestras tasas de natalidad están por los suelos. Aquí no tenemos esas tasas de natalidad, es decir, si uno, no quiero quitarle mucho tiempo, pero bueno, los efectos genéricos suelen ser muy positivos, pero hay unas sombras que si no las decimos con seriedad, lo que pasa, igual que en la sombra psicológica, crece por debajo, hasta que un día estalla. Y esto es lo que no se está haciendo, por eso me ha alegrado mucho que Ana Isabel pone el dedo en la llaga. Entonces, esta sombra que ya está pasando, sobre todo en las ciudades fronterizas, lo que nos está diciendo es que los pobres, es decir, los nacionales que tienen pocos recursos, sienten que eso poco que tienen lo van a tener que compartir con la comunidad de fuera. Y luego algunas precisiones, jurídicamente hablando, el Estado sí tiene la obligación de otorgar protección internacional, asilo y refugio a aquellas personas extranjeras cuyos países de origen no se la otorga. Pero, si somos también muy honestos, las políticas migratorias están presididas por conceptos de soberanía nacional, es decir, por conceptos de la protección de los intereses nacionales. Bienestar económico del país. Es decir, yo no estoy siendo la mala de la película, pero quiero que las cosas se digan seriamente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado mexicano para cumplir con los estándares internacionales que por supuesto existen en esta materia? Porque sí que es cierto que el Estado mexicano tiene la obligación de otorgar protección jurídica a cualquier persona dentro de su territorio. Pero ojo, ¿qué protección jurídica nos otorga a todos los demás? No me estoy quejando de México, ojo. Pero lo que estoy diciendo es que estamos en un concepto, en un momento de crisis de derechos humanos dentro de México. Porque es que hay muchísimas cifras de nacionales que también están perdiendo la vida
por delitos de muerte violenta. Es decir, el Estado también está perdiendo su capacidad de protección de los propios nacionales. Número uno. ¿Qué ocurre? Luego entramos en una retórica de derechos humanos que entró en el 2001, gracias a Dios que entró, pero estamos en la fase de la moda, y la moda significa que las cosas se banalizan y no se hacen seriamente. Entonces, para no quitar más tiempo, lo que el Estado mexicano tiene que hacer para evitar esa competición entre los nacionales y los extranjeros es tomarse los derechos humanos más en serio, otorgar prioridades presupuestarias a esta materia, fundamentalmente la materia más urgente, es decir, derechos económicos, sociales y culturales, y estamos hablando de atender las necesidades más urgentes de una población que tiene que venir aquí y que tiene que buscar trabajo para encontrar un medio decente para salir adelante. Entonces, claro, esto es algo que de nuevo también nos afecta o les afecta a muchos nacionales. Entonces, ya solamente como última premisa para entender esto, al final lo que está pasando con los flujos migratorios en todo el mundo, incluso en regiones muy ricas, es que exacerban, y quiero que se me entienda, exacerban y ponen de manifiesto lo que eran ya problemas estructurales que ya tenía el país, porque el país ya tiene un problema de atención sanitaria, es decir, aquí ya hay muchos problemas. Vienen los migrantes y eso que ya existe se pone más luz. Entonces ya aparecen todas las sombras, ya aparecen las reacciones. Entonces, estas reacciones no es porque los migrantes, los mexicanos sean en su mayoría. Este es un país mucho más acogedor y con una política migratoria mucho más protectora de derechos humanos que, por ejemplo, toda la Unión Europea, que tiene mucho más dinero. Esa es la realidad. Pero este es un tema muy delicado que hay que ponerlo sobre la palestra y con mucha seriedad. Y no eludir estos temas incómodos o tratarlos superficialmente. También los locales tienen derechos a protección. Entonces, no entremos en competencia, por Dios. Lo que tenemos que hacer es que se inyecte dinero en estos temas. Porque, por ejemplo, las procuradurías, yo sé, aquí en San Cristóbal es menos, pero donde hay muchísimo atención a niños y mujeres migrantes no dan abasto. Por lo tanto, hay una política de puertas abiertas aparentemente con las caravanas, aunque luego es otro asunto que hay que tratar, y sin embargo la realidad es que hace poco se cortaron fondos para la atención a los migrantes vía organizaciones de la sociedad civil. Estamos de nuevo en una política de eufemismos, de qué buenos somos, cómo nos tomamos en serio los derechos humanos, pero les quitamos derechos. Entonces, al final, no nos estamos tomando en serio los derechos humanos. Pero eso sí, estamos quedando muy bien. Entonces, eso sí es un problema. Perdón, empleé demasiado tiempo. Muy de acuerdo con mis compañeras y más que nada para complementar y seguir en el tema. Bueno, primero, número uno, cuando una persona solicita aquí asilo, se le entrega una carta de derechos y obligaciones. O sea, no hagamos de lado también si se brinda protección internacional, se dan todos los mecanismos para que puedan rehacer su vida aquí y puedan pues alejarse de toda la situación que vivieron en el país de origen. Pero también se les brinda esa información de las obligaciones que tienen aquí al estar en México. Si una persona aquí, extranjera o mexicana, infringe la ley, ahí están las consecuencias y tiene que atenerse a ello, ¿no? Entonces también queremos pues dar esa información, porque sí sentimos, como dice Ana Isabel, que los medios de comunicación luego es de que incluso a la ACNUR protege a las personas, a los mareros, y pues no, o sea, no se trata de eso. Protegemos a las personas que necesitan la protección internacional. La COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, es quien va a decidir si una persona va a recibir la condición de refugiado o no, donde ahí también, pues nada más haciendo otra vez hincapié, entra el tema de género. Se tiene que dar un seguimiento de su caso, presentar datos, llevar una entrevista, no es cualquier cosa, o sea, es todo un procedimiento y nosotros únicamente vemos en base al caso específico de cada quien de qué manera le podemos apoyar. Eso es una cosa. Luego, pues también dentro de uno de los programas que hay está la coexistencia pacífica. No se está olvidando la comunidad local. La comunidad local es parte importante de cualquier proceso de integración, y si bien creo que Chiapas está en la mira precisamente desde la llegada de las caravanas. Ya habíamos estado en la mira, pero ahora también con toda esta situación se presentó a la luz todas las necesidades que existen en cuestiones de salud, en cuestiones de educación, en cuestiones de empleo. Entonces también creo que toda esta situación se puede presentar como una oportunidad. Entonces, como dijo la doctora, o sea, sí, estamos hablando de toda la situación negativa que está ocurriendo, de todas las cuestiones que nos afectan, pero también es importante que veamos qué oportunidades podemos tener y estamos teniendo actualmente por esta situación.
el derrame económico. Estamos a la luz también de todas las necesidades, porque pues también, aunque desafortunadamente a nivel internacional, bueno, está la cuestión de los desplazados internos que tienen que salir de su lugar de origen sin salir de su país por cuestiones también de violencia. En México no se acepta esta condición. Y creo que esto también puede empujar a que podamos realmente reconocer esta situación. También muchos de los casos de violencia que estamos viendo en los países que vienen a refugiarse, de personas que vienen a refugiarse en México, lo estamos viendo en muchos estados de México. Entonces también es una manera de empatía, de ver que pues también tenemos esta situación y que tenemos que realmente poner un foco rojo y ver de qué manera podemos apoyar. En el caso de Naciones Unidas hay agencias especializadas para cada uno de los temas. Si bien ACNUR se especializa, en nuestro mandato es para desplazados internos, refugiados y solicitantes, pues como les comentaba, el tema de integración incluye muy de cerca a la población local, y por eso también apoyamos mucho en educación, en capacitación, materiales a Secretaría de Educación Pública, escuelas, reconstrucción de espacios, reconstrucción de albergues que son no solo para migrantes y solicitantes, sino también para mexicanos, apoyos a servicios comunitarios, comedores, etcétera. Entonces es importante pues tomar en cuenta, además que los recursos que recibimos son a nivel internacional, no son recursos nacionales, no son recursos del gobierno de México, son recursos y donaciones que dan los países con mayor desarrollo económico, entre ellos Japón y Estados Unidos, que son los donantes principales que tenemos. Entonces, esta derrama económica pues está cayendo en México y es una ventaja que estamos teniendo, porque pues no les puedo así contar, no voy a entrar en temas tan presupuestales, pero es importante saber que antes del tema de las caravanas, realmente, obviamente a nivel mundial hay guerras, conflictos. Yo estuve en África 7 años, teníamos desplazados, hasta 40,000 desplazados en un campamento. O sea, esto no tiene comparación, y también México puede ser un país que puede brindar más cosas. Si nos comparamos, el 53% de la población refugiada se encuentra en países como como Líbano, como Jordania, y países árabes, países africanos también que son receptores y están muy lejos de ser países emergentes o con un desarrollo económico ejemplar. Y más del 50% de estos países, de esta población está en estos países. En México nos quedamos muy cortos. No tenemos ni siquiera más del 5% de esta población. Entonces yo creo que lo podemos ver como una oportunidad. Y otra cuestión también que me gustaría mencionar, como nos preguntaron de los efectos jurídicos. O sea, no olvidemos también, conforme el mundo va cambiando, estas necesidades jurídicamente se van presentando. Cuando se firmó la Convención sobre el Estatuto de Refugiados, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, solo estábamos hablando de refugiados en Europa. Obviamente, por eso tuvimos cambios, protocolo de Estatuto de Refugiados, Declaración de Cartagena sobre Refugiados, porque ahora pues ya se movió esta situación a nivel mundial. Tristemente, hemos tenido en 2018 uno de los años más violentos, donde es impresionante la cantidad de personas que se han tenido que desplazar a nivel interno sin cruzar frontera, o que han tenido que salir de sus países por temas de conflictos internos y violencias a derechos humanos. Esto es realmente preocupante, y también se agradece que en México somos firmantes de estos protocolos, de estas convenciones, que los adaptamos a nuestra ley nacional porque nos interesa. Entonces yo creo que también esto pues es una oportunidad, y podemos ver todas las ventajas que se pueden crear para los mexicanos y para las personas que están requiriendo de este apoyo y de esta ayuda, porque como lo han dicho las colegas, su estado les falló. Entonces tenemos esa oportunidad. Parece que las aportaciones de cada una de nuestras panelistas ha estado siendo muy importante, pero yo creo que vamos a dar ya paso a este último bloque, en el que les vamos a pedir a cada una de ustedes que nos puedan decir cuáles son las propuestas o cuáles son las políticas públicas o legales que ustedes consideran que se deben de implementar para mejorar las condiciones de la migración y con un enfoque de género en el estado de Chiapas. Les voy a pedir que se tomen aproximadamente unos 7 minutos cada una para que
podamos dar paso a que cada una de nosotras participe, cada uno de ustedes participen y el público pueda escuchar la perspectiva desde un distinto enfoque. Ok. Bueno, no sé si cuente como una política pública, sin embargo, hay que resaltar que en Chiapas hay una fiscalía especializada para la atención a migrantes. Creo que ahí tenemos que analizar muy bien qué clase de atención se está dando. Desafortunadamente, las personas que están migrando tienen mucho temor por su situación migratoria. Entonces no se acercan a las autoridades, no conocen sus derechos y cuando se acercan las pocas veces, porque bueno, yo estuve acompañando a algunas personas menores de edad, algunas mujeres, a la fiscalía, la atención es pésima, no hay una tantita empatía, no tienen recurso. En una ocasión fuimos a Tapachula y ocurrió que llegamos desde muy temprano, creo que llegamos como a las 8 de la mañana, obviamente salimos de aquí de Tuxtla, no sé, creo que a las 5 de la mañana. Obviamente no habían desayunado, se nos dijo que se les iba a proporcionar alimentación y llegó la 1 de la tarde y no había, yo estaba dando vueltas, obviamente lo que tuve que hacer es sacarlo de mi propio bolsillo y para poder alimentar a las niñas y no nos resolvieron absolutamente nada, fue nada más algo como de pasón. Me parece que sí, si ya tenemos esa fiscalía hay que fortalecerla, las personas que están a cargo tienen que tener empatía, tienen que tener, ser humanitarias, porque evidentemente hay una crisis humanitaria y esa podría ser otra de los puntos que a mí me parece muy importante. Es que tenemos una ley de trata y tenemos autoridades que están trabajando la trata desde la criminalización de las personas que están dentro de trata, no los tratantes. Entonces, la mayor parte de las personas que están en la cárcel por trata son las propias trabajadoras y en su mayoría mujeres migrantes. Entonces, ese es otro de los puntos que tenemos que observar. Me parece que hay suficientes leyes, hay tratados internacionales que el Estado mexicano ha ratificado y que sin embargo en la práctica no se están llevando a cabo. El artículo 1 constitucional ampara a todas las personas que vivimos, que estamos en el territorio mexicano y no se lleva tampoco a la práctica. Incluso la ley de migración en algunos puntos es hasta inconstitucional porque se imponen demasiadas restricciones a las personas que se supone debe proteger. En el caso de las mujeres, y por eso yo inicié diciendo que era importante escuchar estas voces de todas esas violencias que les atraviesan. Hace tiempo estuve revisando cuando empezó esta crisis y básicamente en redes sociales, pues bueno, encontré varias páginas de ayuda para las mujeres, para los hombres, niñas, niños que podían tener acceso, en el supuesto caso de que tengan acceso a este tipo de información. Y encontré algunos testimonios de las mujeres, que por cierto traje por ahí unas diapositivas, no sé si se puedan poner. Y una de ellas que a mí me llamó mucho la atención es las salvadoreñas y las hondureñas tienen un dicho: cuando vienen a México se ponen la vacuna anti-México, que no es más que un sistema de anticoncepción, porque saben que 9 de 10 van a ser violadas. Entonces, ahí tenemos que poner atención. No, ciertamente hay una violencia estructural, hay una permisividad del Estado mexicano en cuanto a las violencias que las mujeres estamos sufriendo y además de eso, también hay una violencia que la propia sociedad está prodigando, porque no es solamente el Estado que lo permite, sino también las propias personas que están, en este caso los hombres, que están, ya sean chiapanecos, mexicanos, ya sean migrantes, que también están violando a sus propias compañeras, y que debe de haber una política pública como el acceso a la justicia. En todos los años que llevo
trabajando en esto. Yo solamente he visto una reparación, en el activismo me refiero, yo solo he visto una reparación del daño a una víctima de feminicidio y que fue precisamente a una mujer de Honduras. No he visto ninguna reparación del daño a una mujer chiapaneca y han ocurrido cientos de feminicidios en nuestro estado. Entonces, atender eso, creo que el acceso a la justicia es muy importante, personal capacitado. Bueno, la siguiente, por favor. Allí hay la otra. Ok, esas son como los testimonios que daban. Hay otra más adelante, por favor, porque ya nos va a dar tiempo. Más. Creo que no. Es una que está, que dice... Ok. Bueno, no, desafortunadamente no sé qué pasó allí, no se incluyó, pero era para que vieran este testimonio que daban las mujeres. Es muy lamentable. La mayor parte de las mujeres, como lo señalaba Ana, están destinadas a la prostitución, a la trata y algunas otras al trabajo doméstico. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues fortalecer los propios servicios que se tienen dentro de Chiapas para las propias mujeres chiapanecas y que pudieran estas otorgarse estos derechos también a las mujeres que están migrando. En este caso, pues lo único que he visto es esta tensión que hay, porque por ejemplo en el caso de Comar, de ACNUR, pues es un dinero internacional, Comar no, ACNUR. Eso es aparte, ok. Entonces, es un dinero que sí está fluyendo, pero es un dinero internacional. No hay ni siquiera un dinero que se esté otorgando un recurso de parte del Estado. Lo único que he visto es la Fiscalía y desafortunadamente no funciona de la manera que debería de ser. Un trato totalmente deshumanizado y pues enfocarse precisamente eso, porque muchas pues están en tránsito también, no se quedan y no van a perder el tiempo en trámites burocráticos y un gran tortujismo que existe dentro de las propias instituciones. Gracias, pues muy de acuerdo con Selene, pues todas las necesidades que estamos viendo de protección. Nosotros como Agencia de Asistencia Humanitaria también pues una de las partes que hacemos es entrevistas a las personas que llegan con estas necesidades y entrevistas específicas de protección. Realmente las necesidades que identificamos y todos los abusos que las mujeres y niñas, muchas no acompañadas, tienen que pasar, no solo desde el país de origen, sino en el transcurso de pasar aquí, realmente da miedo. Entonces yo creo que es una responsabilidad ver de qué manera, o sea, un trabajo en conjunto con gobierno, sociedad civil, organizaciones, para que nos aboquemos a que esto ya se termine, y también no solo para las que vienen de fuera. Pues esto es una situación que vivimos en México todas las mujeres, desde acoso callejero. No podemos dirigirnos al empleo, a la escuela, a estos lugares porque tenemos miedo. Entonces nosotros apoyamos mucho los 16 días de activismo contra la violencia a la mujer y las niñas. Podemos hacer muchas actividades, subir la voz, pero si no empujamos políticas públicas, si no nos abocamos a cada quien a hacer lo que les corresponde, pues entonces de nada va a servir. Se van a quedar en nada más celebraciones, en actividades, ¿no? Entonces creo que dos puntos muy importantes que nosotros hacemos como parte de esta solución duradera integración, en el marco de empleo y acceso al empleo digno y seguro, pues trabajamos ahorita mucho de la mano con Organización Internacional del Trabajo, porque uno de los estudios que se hizo pues detectó realmente el riesgo que hay de estas mujeres en empleo forzoso. Muchas son obligadas a prostitución, van a buscar un empleo y de repente pues no era un restaurante, era un bar y te tomo los papeles y ya no puedes salir de aquí. ¿Y qué se ha dicho de esto? ¿Qué se está haciendo? O sea, muy poco, estamos muy atrasados en este tema, es un riesgo enorme y está ocurriendo aquí. Entonces yo creo que realmente tenemos que ser conscientes de esta situación y ver de qué manera podemos eliminar esta situación y estos riesgos. Entonces aquí, bueno, para la contratación legal, pues sería empujar, sobre todo las personas que todavía no han recibido la condición de refugiado. Cuando se recibe la condición de refugiado, uno ya puede aplicar a su residencia permanente y a su CURP.
lo cual legalmente les da acceso a un empleo digno, un empleo con todas las formalidades que se debe de tener. Mientras tanto, mientras una persona es solicitante, si no solicitó en migración la tarjeta de visitante por razones humanitarias o no se le entregó su CURP temporal, que también es su derecho, realmente no puede trabajar dentro de la formalidad, lo cual les hace un foco pues para que puedan tener mayor violación a sus derechos y están en un mayor riesgo. Entonces yo creo que por ahí sería importante de nuestra parte también, pues está haciendo un trabajo, pero que a nivel gubernamental también se pueda tener esta política pública. Otra cuestión muy importante es el acceso a la educación. Siempre se dice que una niña educada es un país educado. O sea, una mujer que tiene una educación va a educar una familia. Entonces, esto es realmente un poder y se debe de tomar y se debe de empujar. Afortunadamente ya tenemos leyes en México, como el Acuerdo 286, que permite el acceso a la educación, lo facilita para todos aquellos que no trajeron documentos de país de origen, que se pueda realmente facilitar revalidación de estudios por medio de un examen de ubicación. O sea, se está trabajando de la mano con CEP en los 3 niveles y realmente estas son cosas que tenemos que empujar. Hay que empezar el problema de raíz y ver que no son solo cuestiones de, bueno, sí se puede hacer una crítica por parte de medios de comunicación, mala información, pero realmente la base, pues primero son los derechos, que las personas tengan acceso a sus derechos, a los servicios, que se les respete y que estas mujeres tengan una base para salir adelante, que tengan esa educación, que tengan ese empleo que se les negó en su país de origen. Recordemos, ya no es solo están huyendo de la violencia, pues no se trata de que tengan que seguir huyendo de esa violencia aquí mismo en México, se trata de que aquí puedan integrarse y buscar esas oportunidades. Entonces también empujar, no es un trabajo solo de Chiapas en este sentido, creo que es un trabajo a nivel de México y se debe dar un apoyo también en otros estados, a lo mejor donde ya hay un trabajo avanzado y que podamos coordinarnos, tanto como organizaciones, así como gobierno que está dando esta recepción y esta oportunidad a refugiados. Si siempre hemos hecho este trabajo, hemos adoptado estas leyes para que en México se cumplan estos derechos, pues yo creo que podemos ir haciéndolos y sobre todo darle este enfoque también de género, que hace muchísima falta. Gracias.